Buen día, equipo automotivo. Mi nombre es Julián Vargas, asesor de formación del Grupo PIG. Su empresa asesora para el manejo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy, dándole cumplimiento al decreto 1072 del año 2015, los invitamos a ver el siguiente video de introducción sobre seguridad y salud en el trabajo. Y recuerden que al finalizar deberán diligenciar el link de evaluación. Cualquier inquietud se podrán contactar a la línea telefónica 350-793-7644 o al correo electrónico sgsst@grupopig.com.co. Ahora los dejo con mi compañero. Cordial saludo, bienvenidos a la inducción del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Mi nombre es Armando Triana, profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo e instructor para Grupo PIG. Cuando hablamos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, estamos hablando de un proceso lógico por etapas basado en el ciclo PHBA, ¿cierto? Con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar en la salud y el bienestar de los trabajadores. Cuando hablamos del ciclo PHBA, hablamos de planear, hacer, verificar y actuar. Para el sistema de gestión, ¿qué hacemos? Establecemos unos objetivos e identificamos los procesos necesarios para lograr estos objetivos del sistema. Entonces, en ese planear, por ejemplo, planeamos unas inspecciones, ¿cierto? En ese planear el día, la hora, ¿cierto? ¿Qué vamos a inspeccionar en ese momento? Seguido, pues viene la etapa del hacer, ¿cierto? Vamos en campo, realizamos esa inspección. Después viene la etapa del verificar, ¿cierto? Entonces verificamos qué pudo haber salido mal en ese hacer. Entonces resulta y pasa que el día y la hora no era la más apropiada porque no teníamos el apoyo de un brigadista, no teníamos el apoyo de alguien del COPAS, entonces nos tocó solo o simplemente no podíamos ingresar a esa área porque estaban en producción, entonces no era permitido entrar personas a hacer inspecciones ahora. Entonces, de acuerdo a esa verificación, la próxima vez vamos a hacerlo de acuerdo pues a un horario establecido, que el líder de producción nos diga que sí nos puede colaborar con un brigadista, que podamos hacerlo a una hora acorde, una fecha acorde, que no vaya a interrumpir con esos procesos. Dentro del sistema de gestión debemos contemplar unas políticas o tener unas políticas del sistema de gestión. ¿Cuál es esta? La primera es la política de seguridad y salud en el trabajo. Es donde la prioridad es crear e implementar y mantener ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo apoyado a nivel gerencial, ¿cierto? Que lo que busca es, o el objetivo principal es, velar por el completo bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Dentro de estas políticas también está el alcohol y sustancias psicoactivas, que dice que nos prohíbe presentarnos a ejercer nuestras funciones laborales bajo los efectos de alcohol, sustancias psicoactivas o energizantes, porque ellas pueden afectar nuestro desempeño, llegándonos a ocasionar de pronto un accidente de trabajo. La política de elementos de protección personal nos quiere decir que la empresa o la compañía nos debe suministrar estos elementos para salvaguardar nuestra integridad física y que asimismo nosotros como trabajadores debemos comprometernos con el uso y buen cuidado de los mismos, esto con el fin de evitar accidentes y evitar enfermedades. En las siguientes son los objetivos del sistema de gestión. El primero, documentar, implementar y mantener un sistema. Entonces, ¿cómo lo documentamos? Cuando creamos listas de asistencia a una capacitación, a una charla. ¿Cómo más lo documentamos? Cuando creamos la política y asimismo se le socializa a los compañeros y está verificada por la alta gerencia, quien es el que nos da la firma de su autorización. El segundo, ejecutar las actividades de promoción y prevención. Entonces realizamos charlas de seguridad, realizamos capacitaciones, cuando cambiamos algún proceso, asimismo pues estamos socializando con los trabajadores. El tercero, identificar, valorar y evaluar
oportunamente los riesgos y peligros que puedan propiciar accidentes, pues esos son los objetivos como tal. También es identificar si, por ejemplo, la escalera no tiene baranda, entonces debemos darle un valor, debemos evaluar o implementar esa baranda para evitar que las personas de pronto se me resbalen y caigan escalera abajo. El cuarto es cumplir al 100% con la normatividad legal vigente, ¿cierto? Entonces estamos dando cumplimiento al decreto 1072 de 2015, donde me dice que toda compañía debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También damos cumplimiento a la resolución 0312 de 2019, donde ella me indica qué o cuáles son los estándares mínimos de acuerdo a el nivel de riesgo que se encuentra su compañía según la ARL y de acuerdo al número de trabajadores que usted tenga en su compañía, entonces debe cumplir con unos requisitos mínimos en ese sistema de gestión. El decreto 1295-1994 en su artículo 21 nos habla de las obligaciones del empleador y de los empleados en cuanto al sistema de gestión. Entonces, el primero de las obligaciones del empleador: definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo, que ya la revisamos, ya la vimos. La segunda, revisión de cuentas al interior de la empresa. Entonces, los empleadores nos tienen que comentar tanto a los trabajadores como a las directivas qué está haciendo en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. No es que, por ejemplo, se compraron una silla nueva, se está viendo la gestión porque las que habían ya estaban viejitas, obsoletas y generaban que las personas que trabajaban en ellas salían con dolores de espalda, dolor lumbar, etcétera, etcétera. Listo. El tercero, cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. Entonces, que ellos cumplan, ya hablamos del decreto 1072, de la resolución 0312, pero entonces, ¿qué otro puede ser aplicable? Lo que vivíamos en pandemia, entonces nos decían, no habían decretos donde nos exigían que debíamos tener un distanciamiento, donde decía que debíamos utilizar el tapabocas cuando estábamos trabajando, donde decía que debíamos contar con jabón, con toallitas, etcétera, etcétera, para lavamanos. Ahí estábamos dando cumplimiento a esos decretos que salían en cuanto a todo el tema COVID. Asimismo, por ejemplo, si su empresa trabaja con personas en alturas, dar cumplimiento a toda la normatividad que en ella reza, por ejemplo, que deben de utilizar el casco, que deben de tener cursos, que deben de utilizar un arnés, etcétera. También. Entonces, el cuarto es plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. Pues se debe crear un cronograma de actividades donde voy a decir específicamente, por ejemplo, en enero voy a dar la reinducción al sistema de gestión, en febrero voy a capacitar la brigada, pero también voy a realizar los exámenes periódicos y asimismo pues con todos los siguientes meses. El quinto es la participación de los trabajadores. Entonces el empleador me permita que los trabajadores participen en el sistema de gestión. ¿Cómo? Que sean partícipes en alguno de los comités, como es comité de convivencia laboral, como es el COPAS, como es la brigada de emergencias, o como mínimo, por ejemplo, que haga las pausas activas y que participe en las charlas de seguridad. El sexto, asignación y comunicación de responsabilidades. Entonces, dentro del sistema de gestión tenemos el tema de las brigadas de emergencia, donde nos dice que habrán unos que puede ser líder de evacuación, entonces le vamos a designar esa responsabilidad. El séptimo es definición y asignación de recursos financieros, técnicos y el personal necesario. Entonces la empresa me podrá definir con cuánto dinero cuento yo para adquirir, por ejemplo, esos recursos técnicos como son radios de comunicación para la brigada de emergencias, con cuánta plata cuento yo de pronto para cambiar las sillas, para cambiar las herramientas, etc. El octavo es gestión de los riesgos y peligros. Entonces, si identificamos los riesgos, entonces es que los gestionemos, que si se hacía falta la baranda en la escalera, entonces que coloquemos esa baranda. Yo sé que no toca de allá para allá, pero por lo menos que se estén gestionando. De noveno, promoción y prevención de los riesgos laborales. Entonces, es permitir que mis trabajadores asistan a esas charlas, pero asimismo nosotros ubicar al personal idóneo que venga, que nos capacite, que nos comunique de esos cambios y a qué podemos estar expuestos
en el ejercicio de nuestras funciones. El décimo es dirección de la seguridad y salud en el trabajo, entonces es delegar a alguien, a un personal calificado, un personal con licencia en seguridad y salud en el trabajo, que entienda, que comprenda y que nos ayude con todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El 11 es la integración de los aspectos de seguridad y salud en el trabajo al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos, decisiones en la empresa. Entonces, aquí hacemos referencia. Por ejemplo, adquirimos una máquina nueva, que el de seguridad y salud en el trabajo sepa, entienda por qué se compró esa máquina y él mismo identifique qué riesgos puede traernos esa maquinaria para sí mismo capacitar a las personas que la puedan llegar a operar. La obligación de los trabajadores en cuanto al sistema de gestión, procurar por el cuidado integral de nuestra salud. Por ejemplo, si nos dan un casco, debemos utilizarlo. Si nos dan los guantes, utilizarlos. Si nos dan las gafas, los utilizamos. Ahí estamos procurando ese cuidado integral de nuestra salud. Si no utilizo las gafas porque se me empañan, de pronto me salta una esquila, me ocasiona un accidente de trabajo, una lesión en la visión, en los ojos, que pueda llegar a afectar. El segundo es suministrar información clara, veraz y completa sobre nuestro estado de salud. Entonces, ya ahorita lo veíamos en el tema de pandemia, informábamos si teníamos alguno de los síntomas eh, asociados al COVID, entonces así mismo nos mandaban a hacer examen o nos enviaban a aislamiento. Entonces, por eso es tan importante. Lo mismo también aplicamos una encuesta de morbilidad sentida, donde me dice a usted o donde le pregunta a usted si le duele un hombro, si le duele un codo, hace cuánto, entonces es suministrar esa información bien clara. El tercero es cumplir con las normas y reglamentos e instrucciones del sistema de gestión. Entonces ya estamos hablando que si me dicen que tenga cuidado, que puede haber un riesgo de atrapamiento en una máquina, pues no es llegar a manipularla si no estoy autorizado. Si no sé de pronto manipular un montacarga, pues tampoco operarlo. También, por ejemplo, nos habla de las políticas de alcohol y sustancias psicoactivas, entonces pues tampoco presentarme a ejercer mis funciones laborales bajo los efectos del alcohol, resaca o guayabo, porque pueden eh, ocasionarnos accidentes de trabajo. El cuarto, informar oportunamente al empleador acerca de los peligros latentes en nuestro sitio de trabajo. Si yo identifico algún peligro, pues debo reportarlo inmediatamente o al jefe o al encargado de seguridad y salud en el trabajo para que le demos gestión y así evitamos de pronto que alguien se nos enferme o se nos accidente. El quinto es participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación, como ya estaba anteriormente, entonces es participar. ¿Cierto? Si no me gusta el tema de brigadas, si no me gusta el tema de comités, entonces por lo menos y como mínimo participar en pausas activas y en charlas de seguridad. El sexto es participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pues es participando, por ejemplo, si yo identifico alguna condición insegura, informarla, si yo veo que de pronto me estoy enfermando de las manos, informarlo, todo esto con el objetivo de anticiparnos a un accidente o a una condición insegura. Reglamento de higiene y seguridad y salud en el trabajo. El reglamento de higiene y seguridad es una declaración pública del cumplimiento de toda normatividad en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿a qué hace referencia? Cuando hablamos de público es que debemos socializar este reglamento con todos los integrantes de nuestra compañía y asimismo deberá ser publicado donde cualquiera de los trabajadores pueda llegar a leer. ¿Y qué está escrito allí? Los riesgos a los que usted está expuesto en su lugar de trabajo. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos riesgos? El primero, biomecánico, hace referencia a levantamientos de cargas. Si usted hace levantamiento de cargas, está expuesto a un riesgo biomecánico. También está expuesto si tiene posturas prolongadas. ¿Qué hace referencia a este riesgo biomecánico con posturas prolongadas? A que mi trabajo requiere que yo todo el día esté de pie, a que mi trabajo requiere que yo todo el día esté sentado. Entonces, esos son posturas prolongadas. También biomecánico hace referencia a el tema de movimientos repetitivos. Mi trabajo requiere que yo todo el día esté moviendo las manos para empacar algún producto, para digitar. Entonces, eso es riesgo biomecánico por movimientos repetitivos
O también podemos hacer referencia al de posiciones antigravitacionales. ¿Qué es esto de posiciones antigravitacionales? Que yo no pueda sostener mis manos o apoyarlas en algo si necesito digitar. Por ejemplo, también movimientos antigravitacionales por el de el mecánico que se acuesta debajo del carro y levanta sus manos para acomodar esas piezas. A eso nos hace referencia. El de riesgos mecánicos hace referencia a maquinaria, equipos y herramientas, ¿cierto? Entonces, ejemplo, el martillo es una herramienta, el martillo tiene la cabecita floja, la cabeza floja, entonces yo comienzo a martillar y él se zafa y me puede ocasionar un accidente de trabajo. Ese es un riesgo mecánico. Un riesgo mecánico en una máquina. Estamos expuestos porque tiene un piñón o un pin donde va una cadena, ¿cierto? Entonces podemos sufrir del riesgo de atrapamiento, entonces tenemos riesgo mecánico en ese momento. Riesgo locativo, todo lo que hace referencia a las instalaciones. Entonces riesgo locativo, lo que hablábamos, que la escalera no tenía la baranda, que hay una baldosa rota, entonces que alguien se tropiece y se puede caer y accidentarse, etcétera, etcétera. Los riesgos eléctricos hacen referencia a todos los equipos energizados. Entonces yo tengo una pulidora y el cable está pelado, está dañado, entonces cuando yo la conecto suelta chispa, ahí puede pronto ocasionarme un accidente de trabajo. Que el tomacorriente está sobre recargado, tiene muchos enchufes, muchas extensiones, entonces se recalientan y pueden generar un corto. Los riesgos físicos hacen referencia a temperaturas extremas, por calor o por frío. Yo trabajo en un cuarto frío, entonces siempre voy a estar expuesto a ese riesgo físico. O por lo contrario, en mi lugar de trabajo hace mucha calor y me toca muchas veces a quitarme la chaqueta y dejarme en camiseta esqueleto. Estoy expuesto a un riesgo por riesgo físico. También hace alusión a vibraciones, etcétera. Siguiente es el riesgo en alturas, cuando trabajo en alturas. Alturas a más de 2 metros de la superficie horizontal, bien sea hacia arriba o también 2 metros hacia abajo. Ahí estamos hablando de trabajo en altura si requiere de un curso, requiere de unos equipos de protección personal especiales que se llaman equipos de protección contra caídas. Después viene el riesgo biológico. Hacemos énfasis en el COVID-19. Era un virus al que estábamos expuestos o aún seguimos expuestos, ¿cierto? Entonces estamos expuestos al riesgo biológico por contagio. También donde se ve ese riesgo biológico en hospitales, cuando manejan bacterias, bacterias, hongos, levaduras, etcétera, que puedan llegar a enfermar o a accidentar a alguna persona. Riesgos tecnológicos, todo lo que sufrimos cuando nos llegan a hackear las cuentas, ¿cierto? Entonces nos hackean la cuenta de Facebook para hacer extorsiones, del WhatsApp, o también técnicamente nos hackean las cuentas de los bancos y así mismo pues nos están hurtando el dinero. También tenemos o debemos tener en cuenta el riesgo de tránsito y seguridad pública. El riesgo de tránsito pues que a conductores, a peatones, ciclistas, motociclistas, todos los que hacemos parte de la vía, ¿cierto? Como algún actor vial. Entonces, si yo soy conductor, estoy expuesto a que cualquier momento de pronto me pueda accidentar. Y seguridad pública, por ejemplo, cuando hay azonadas, cuando hay terrorismo, cuando me llegan a hurtar, un hurto o atraco, ¿cierto? Entonces, eso es la seguridad pública. Fenómenos naturales como inundaciones, terremotos, sismos, etcétera, esos son el riesgo natural. Químicos hacen parte hasta la persona de servicios generales, ¿cierto? Que tiene que hacer una dilución de su alcohol, de su jabón industrial, entonces de pronto le salpica en los ojos y le puede causar alguna clase de lesión. Fenómenos, disculpen, riesgo psicosocial hace referencia a todos los temas de acoso laboral de los cuales podemos llegar a vernos afectados. Cuando hablamos de riesgo psicosocial, de pronto son órdenes mal dadas, de pronto es burla entre los compañeros de trabajo, discriminación por mi religión, por mi eh, raza, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer en caso de un accidente de trabajo? Lo primero que debemos hacer es activar o accionar la brigada de emergencias en caso de que requiramos ese primer auxilio.
Lo segundo es reportar al jefe inmediato o supervisor, alguno de los dos que nos puedan ayudar con lo que esté pasando en ese momento. El tercero es informar a la ARL y realizar el FURAT. FURAT es formato único de reporte de accidente de trabajo, que este lo va a diligenciar la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros informamos a la vía telefónica para que ellos nos indiquen a dónde nos pueden dar atención a esta persona accidentada si se requiere. El cuarto es investigar e implementar acciones, entonces eso lo hacemos en conjunto con el líder, con la persona de seguridad y salud en el trabajo y un miembro del COPAS de esa investigación para así llegar a tener en cuenta por qué se ocasionó y tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, la muchacha que se cayó de la silla porque el espaldar se rompió. Entonces, de acuerdo a esa investigación, concluimos que ha sido culpa de la silla, entonces la acción a tomar es cambiar la silla. Conceptos básicos. Entonces el primero es el accidente de trabajo. Este es donde lo podemos buscar en la ley 1562 en el artículo 3, parágrafo 1 del Ministerio de Trabajo, donde nos dice que accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que pueda generar en el trabajador una lesión, perturbación funcional o la muerte. También nos tipifica ahí que es accidente de trabajo si la empresa me suministra mi transporte, lo que llamamos la ruta para la empresa, ¿cierto? Llega a sufrir un accidente de tránsito, entonces también va a ser accidente de trabajo siempre y cuando la empresa sea la que costee esa ruta. También es accidente de trabajo cuando estoy representando a la empresa en un evento deportivo, cuando estoy representando a la empresa en un evento cultural y llega a pasar alguna clase de lesión o llego a tener alguna clase de lesión, entonces también va a ser accidente de trabajo. Lo mismo cuando actúo bajo las órdenes del jefe. Me pidió el favor de que fuera a pagar un recibo de la luz. Cuando yo iba a pagar el recibo de la luz, se me acercaron dos personas, me atracaron, me golpearon, entonces me lesionaron. Sería accidente de trabajo porque estaba actuando bajo las órdenes de mi jefe. La enfermedad laboral es la contraída como resultados a una exposición o a un factor de riesgo al cual me he visto obligado a trabajar durante muchos años. Entonces la persona que está en la oficina, que digita o que lleva bastantes años ahí en esa oficina digitando, le pueden doler las manitos, se puede enfermar del túnel del carpo, del manguito rotador. El guardia de tránsito que estuvo durante muchos años trabajando y direccionando el tránsito, ¿cierto? Entonces inhalaban esos gases tóxicos que emitían los vehículos y con el tiempo sufren enfermedades pulmonares. En esta diapositiva vemos actos y condiciones inseguras, ¿cierto? Entonces, una condición insegura, el montacarga que tiene el reguerito de aceite ahí cerca de la llanta delantera. Es una condición insegura porque se evidencia el mal estado que no le realizan ninguna clase de mantenimiento. En el costado derecho de sus pantallas ven al señor que está debajo de la carga que están izando y no está utilizando ¿qué? El casco. Esto puede ocasionar que donde se llega a caer ese elemento le va a causar una grave lesión. Otro puede ser los químicos que están debajo de la escalera. No están rotulados, hay uno destapado porque se está evidenciando que hay una fuga de ese químico, entonces alguien puede inhalar y así mismo intoxicarse, entre otros muchos de los que están viendo en la diapositiva. En esta diapositiva vemos actos y condiciones inseguras, ¿cierto? Entonces, una condición insegura, el montacarga que tiene el reguerito de aceite ahí cerca de la llanta delantera. Es una condición insegura porque se evidencia el mal estado que no le realizan ninguna clase de mantenimiento. En el costado derecho de sus pantallas ven al señor que está debajo de la carga que están izando y no está utilizando ¿qué? El casco. Esto puede ocasionar que donde se llega a caer ese elemento le va a causar una grave lesión. Otro puede ser los químicos que están debajo de la escalera. No están rotulados, hay uno destapado porque se está evidenciando que hay una fuga de ese químico, entonces alguien puede inhalar
y asimismo intoxicarse, entre otros muchos de los que están viendo en la diapositiva. El COPAS es un organismo de promoción y vigilancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo. El COPAS debe garantizar que los riesgos y enfermedades derivados de accidentes de trabajo sean reducidos a un mínimo posible. Debemos tener en cuenta que las empresas con menos de 10 trabajadores deben tener un vigía en seguridad y salud en el trabajo que realizará las mismas funciones que el COPAS. Si mi compañía o mi empresa es de 10 a 49 trabajadores, deberán elegir un representante por cada una de las partes. Un representante por parte del empleador que lo elegirá el empleador y un representante por parte de los empleados que lo elegiremos nosotros los empleados mediante voto popular previo a una inscripción como candidato. También deben de tener su respectivo suplente. En el caso de 50 trabajadores a 499, debemos tener en cuenta o deben representarnos dos por cada una de las partes con su respectivo suplente, dos por parte del empleador, dos por parte de los empleados. De 500 a 999, tener representantes por cada una de las partes. Entonces nosotros elegimos nuestros tres representantes mediante voto popular y el empleado también elegirá sus tres representantes y ellos deben de tener el respectivo suplente. De 1000 o más trabajadores, cuatro representantes por cada una de las partes. Este comité se reunirá cada mes o una vez por mes para tocar temas de seguridad y salud en el trabajo, también de manera extraordinaria. ¿Cuándo sería eso? Si llegase a ocurrir un accidente de trabajo, entonces pueden reunirse por lo menos uno de ellos junto con el comité que se encarga de investigar ese accidente de trabajo y esa sería de manera extraordinaria. Tiene vigencia por 2 años a partir de su fecha de instalación, para tenerlo en cuenta. Entonces, después se realizará nuevamente este proceso de selección. El Comité de Convivencia Laboral es un equipo que busca prevenir el acoso laboral y proteger a los empleados de los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. Empresas con menos de 20 trabajadores deben de tener un representante por cada una de las partes, al igual que en el COPAS lo elegimos nosotros mediante voto popular a nuestros representantes y el empleador designará a uno que lo represente con su respectivo suplente. Empresas de más de 20 trabajadores deberán tener dos representantes por cada una de las partes. Se van a reunir cada 3 meses o de manera extraordinaria si se requiere. ¿Cómo es de manera extraordinaria? Cuando alguien presente una queja ante el comité de acoso laboral. También es su vigencia por 2 años a partir de su fecha de instalación o de su acta de constitución. El plan de emergencias es un trabajo colectivo que establece las acciones preventivas para evitar posibles desastres. Indica las tareas operacionales y las responsabilidades en caso de emergencia. Es decir, de una vez, si tenemos un fuego incipiente, lo que anteriormente llamamos conato de incendio, pues ya dentro del plan de emergencia estará delegada la brigada contra incendios que actúe en caso de esta emergencia. Si fuese una persona que se nos accidenta, pues se activaría o estaría de una vez contemplado en el plan de emergencias la brigada de primeros auxilios. El objetivo es mitigar y prevenir las pérdidas humanas, materiales, ambientales y financieras asociadas con la ocurrencia de una emergencia al interior de nuestra empresa. El alcance pues cubre a todas las áreas, tanto administrativas como operativas, como comerciales, logísticas y todas las que puedan tener dentro de su compañía. El contenido del plan de emergencias, primero, identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad. Pues entonces observamos si nosotros trabajamos con químicos, esa sería una amenaza por la mala manipulación o por el mal almacenamiento, entonces debemos tener identificados. La definición de recursos humanos, económicos y tecnológicos, pues ya sabemos con cuántos radios podemos contar, con cuántos extintores, cuántos brigadistas, etcétera, etcétera. El contenido también trae la documentación del plan de emergencias.
Pues ya tenemos los formatos de inspección de estos recursos de emergencia, tenemos las evaluaciones de nuestros brigadistas, etcétera. El cuarto sería la verificación y eficacia de controles, pues entonces en esa inspección que realizamos a los extintores, a los botiquines, verificamos su fecha de vencimiento, verificamos si está recargado, también la eficacia de la brigada cuando participamos en un simulacro de evacuación y le ponemos algún grave complejidad como colocándole 2, 3 pacientes en ese momento. Si se llega a presentar una emergencia o un accidente de trabajo, lo primero que debemos informarle pues es a la brigada de emergencia, seguido del jefe inmediato o de la persona